Muy buenas. En otro vídeo hablábamos sobre qué hacer antes de una posible crisis económica. Hay que seguir invirtiendo, hay que dejar de invertir. ¿Y por qué? En este vídeo vamos a hablar de qué hacer cuando estás invertido y hay una crisis económica. Es decir, tú estás invertido y de repente la bolsa empieza a bajar siendo realmente una crisis económica y no una corrección del mercado. Pero también veremos por qué en realidad no sabes si es una crisis económica o una corrección del mercado y cómo parar alrededor de esto. Resumiendo muy rápidamente el vídeo anterior o el vídeo que publicaré en un futuro, porque ya está grabado, qué hacer, seguir invertido o no antes de una crisis económica. Hablábamos rápidamente de que cuando la gente piensa que va a haber una crisis, están en una fase de miedo que va antes de una fase de escepticismo en la que hay subidas muy grandes en la bolsa históricamente hablando. Entonces llega una fase de euforia en la que todo el mundo quiere invertir, hay un poco más de rentabilidad y entonces llega la crisis. Entonces hablamos de que generalmente hay bastante rentabilidad, históricamente hablando, antes de una crisis económica. Y por lo tanto es interesante seguir invertido en acciones, pero si no quieres invertir en acciones porque tienes miedo o por tu situación o tus circunstancias o tu objetivo no te interesa o no te lo puedes permitir, creo que sigue siendo interesante estar invertido en bonos porque, como ya hemos hablado, aproximadamente la rentabilidad histórica de los bonos es un 2-5% anual, mientras que en una época de crisis, como puede ser el año 2008, una cartera con 90% bonos, 10% acciones, bajó solamente un 2%, siendo la rentabilidad promedio anual de 2 a 5%, tiene bastante seguido, considerando que se corrige al año siguiente. Entonces, salvo que acertases que la crisis va a ser en 12 meses, no solamente pierdes el dinero de la inflación anual del capital, sino que además pierdes la rentabilidad que vas ganando anualmente en promedio con los bonos. Sin embargo, al no invertir en acciones, pierdes toda esa rentabilidad que suele haber o ha solido haber históricamente y por ahora sigue habiendo antes de una crisis, la cual atenúa bastante los efectos de la crisis cuando cae. Lo que considero que es un error es no invertir, perderse toda esa rentabilidad, ¿vale? E invertir simplemente en un momento durante la crisis cuando la bolsa está algo baja. Porque nunca vas a acertar, o bueno, casi nunca vas a acertar por pura estadística cuando es el fondo de la bolsa y por lo tanto o ya se está recuperando y has perdido algo de rentabilidad que podías haber ganado o aún no ha tocado fondo del todo y vas a perder un poco antes de recuperarlo, sin haber ganado esa rentabilidad antes de la caída de la bolsa, antes de que empezara la crisis, pero habiendo salvado de ese porcentaje en el que tú creías que la bolsa ya había tocado fondo. Y no hay tanta diferencia. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay que hacer? Hemos comentado en otro vídeo, creo que hay que seguir invertido, ya sea en bonos o en acciones, por seguir acumulando rentabilidad, por seguir protegiéndote contra la inflación, por aprovechar la oportunidad, que es cuando suele haber una subida económica muy fuerte, al menos a nivel histórico de nuevo, es decir, con datos de lo que ha pasado con la bolsa en periodos pasados, pero cuando ya llega esa crisis y tú estás invertido ya sea en acciones o en bonos, ¿qué hay que hacer? Muy simple. Si estás invertido en bonos, considero que tienes que seguir invertido en bonos hasta que crees personalmente que la bolsa ha tocado fondo. Cuando crees que la bolsa ha tocado fondo, creo que hay que subir el perfil de riesgo un 10%, es decir, aumentar un 10% de acciones quitando un 10% de bonos a tu cartera cada mes. Insisto, todo lo que digo en este vídeo es mi opinión, ¿vale? Bajo mi criterio y mi responsabilidad con mis inversiones. Tú haz lo que tú consideres bajo tu criterio y tu responsabilidad con las tuyas. Pero si quieres mi opinión, esto es relativamente arriesgado. Y como sabéis, yo nunca os digo que vendáis, yo nunca os digo que compréis más de lo necesario, sino que sigáis haciendo lo mismo todos los meses. Lo único con lo que considero que se puede jugar es con la cantidad que aportas mensualmente cuando la diferencia entre tus ingresos y tus gastos también fluctúa, ¿vale? Lo cual simplemente es ajustarte a tu nueva situación de vida y ajustar tu perfil de riesgo según tu situación particular. Pero en este caso es el único caso en el cual me tiendo a saltar un poco mi norma y decir que tras tocar el perfil de riesgo, no por tus circunstancias personales, sino por el estado del mercado, es seguir invertido y tiene riesgos.
pero no es desde luego tan arriesgado como de repente vender o comprar más, ¿vale? Al menos según mi criterio. Pero sí que tiene sus riesgos y vamos a comentarlos en este vídeo, pero creo que es interesante hacerlo. ¿Por qué? Cuando crees que tocas fondo estando invertido en bonos, seguramente te equivoques, ¿vale? Y seguramente el mercado o ya se haya empezado a recuperar o aún no haya bajado del todo. Eso quiere decir que o vas a tener unas pequeñas pérdidas o no vas a estar acumulando toda la rentabilidad que podías acumular de otro modo, ya que no estás pillando el momento ideal. Pero al ajustar mes a mes ese perfil, sí que es cierto que puedes conseguir un beneficio adicional al conseguir toda esa diferencia que había en el mercado. Es decir, si baja un 40% y tú lo coges en un menos 30%, es cierto que al principio pierdes un 10, de un menos 30 a un menos 40, pero luego ganas de un menos 40 a un más 0 cuando se recupera. Por lo tanto, la ganancia 30 es un 30%, ¿vale? Estabas en menos 30, a menos 40 has perdido 10, has ganado 40, 40 menos 10, 30. Eso es lo interesante. Pero considero que hay que hacer esto mes a mes porque si de repente subimos completamente los porcentajes de 1 a 10, o sea, de 10% a 0 a 100%, y de repente todo lo que teníamos en acciones, todo lo que teníamos en bonos, ahora son acciones, esto es un problema, porque si la bolsa sigue cayendo, cae mucho más, ¿vale? Esto es lo que pasaría realmente si moviéramos todo de golpe. Moviéndolo todo de forma más paulatina, sí que es cierto que el potencial de ganancias no es tan exagerado, pero el potencial de pérdidas tampoco, y creo que eso es interesante. Como siempre os digo, creo que es interesante hacer las cosas de forma paulatina, mes a mes, haciendo el llamado dollar cost averaging, ¿vale? Que es básicamente invertir todos los meses, por el hecho de que así estamos consiguiendo paliar las subidas y las bajadas del mercado en este momento. Eso es interesante. Ahora bien, es cierto que esto es un poco ni fu ni fa, por así decirlo. Es decir, ni nos arriesgamos realmente a subirlo todo de golpe, ni nos dejamos de arriesgar al no moverlo. Pero sí que nos permite, ¿vale?, tener cierto maniobra de ajuste. Es decir, yo aumento de un 10% de acciones a un 20% de acciones y bajo de un 90% de bonos a un 80% de bonos. Y el mes que viene, más de lo mismo. Y el mes que viene, más de lo mismo. Así puedo ir también viendo qué es lo que está pasando con el mercado de la crisis. Si esto sigue bajando, si no. Porque lo que no puede ser es que yo diga, esta crisis eso va a ser de un menos 20% solo. Y cuando está en un menos 15 decido invertir. Pero luego baja a un menos 45, ¿vale? Pues ahí, curiosamente, sí que ganarías más rentabilidad si fueras bajando el perfil de riesgo cada mes, ¿vale? Entonces esto es algo a considerar. Lo mismo pasa cuando tienes acciones. Ya no por el hecho de que haya una crisis económica, sino por el hecho de que pueda ser una corrección. Si yo cometo el error de bajar completamente de, por ejemplo, un 80% acciones a un 10% acciones, y es una corrección, y el mercado ha bajado un 15%, pero en 2 meses se recupera completamente y no ha habido una crisis, pues tenemos un problema. Porque de repente he perdido un 15%, porque los bonos no se han recuperado un 15%, porque la pérdida no estaba en los bonos, estaba en las acciones. Por ello, es cierto que si la bolsa sigue bajando hasta un menos 40 o hasta donde sea, si bajas paulatinamente, esas acciones van a seguir perdiendo valor. Pero no te expones a que sea una corrección y pierdas esa rentabilidad completamente y simplemente hayas perdido un 15% de tu patrimonio. Lo que pasa, en este caso, si no vendes, es que es cierto que a lo mejor en lugar de un 40 simplemente ganas un 10 o un 15% de rentabilidad porque has seguido perdiendo un poquito de rentabilidad. Si has empezado a bajar el porcentaje con un 15% y lo has acabado de bajar cuando ya se estaba recuperando en un menos 30 y ha llegado a tocar fondo en un menos 40, pues lógicamente no vas a tener la misma rentabilidad, pero sí que vas a tener algo de rentabilidad adicional por haber modificado un poco de acciones a bonos al principio, ¿vale? Entonces creo que esto es interesante. Sí que es cierto que es mucho más importante bajar progresivamente de acciones a bonos, ¿vale? Sobre todo cuando lo haces relativamente pronto por si hay una corrección.
o incluso más adelante, por si es una crisis muy grave, que subir directamente de bonos a acciones. Teóricamente se puede subir de un 10% de acciones a un 100% de acciones y bajar de un 90% bonos a un 0% bonos sin que pase nada, ¿vale? Si lo pillas cuando está en un menos 40. Pero si la bolsa sigue bajando, hay más problemas. Y yo sí que creo que la rentabilidad está muy bien, pero que a veces es interesante cuando hablamos de cosas que ya son un poco más arriesgadas, por así decirlo, porque estamos jugando con no diversificar mensualmente como toca, ni hacer las cosas de forma paulatina porque no podemos predecir el mercado. De ahí que siempre insista en hacer aportaciones mensuales constantes con el dólar cost averaging. Ahí ya sí que lo considero arriesgado. Por mucho que estemos invirtiendo en un activo diversificado de forma representativa a nivel global con el peso de las acciones. Para quien no sepa de qué estoy hablando, www.metanorte.org/inversiones es mi guía de inversión. Pero si tú no estás diversificando ya no solamente en el activo, es decir, en las empresas que tienes y por qué las tienes y qué porcentaje tienes en cada una de forma diversificada a nivel global, pero siempre inviertes de una forma más o menos aleatoria o bajo tu propio juicio, estás intentando timear el mercado, estás intentando ver cuándo sube y cuándo baja. Y eso es un error. Es un error porque no te permite ver realmente las cosas con claridad. Y las cosas con claridad es que tú no puedes predecir al mercado. Para empezar, que considero que los expertos no pueden, ¿vale? Al menos la inmensa mayoría de los expertos. Pero tú, que eres una persona normal, menos todavía. Así de sencillo, ¿vale? Me parece muy arrogante que una persona normal diga que puede predecir al mercado. Pero bueno, haya cada uno con su criterio, ¿no? Yo no soy quien para juzgar esto. Pero sí que creo que hacer dólar cost averaging es muy importante para unos meses comprar caro y otros meses comprar barato. Porque no sabes cuándo la bolsa está cara y cuándo está barata. Entonces, por eso es importante. Y de igual que a todas estas aportaciones mensuales así, creo que cuando modificas tu perfil de riesgo hay que hacerlo así, ¿vale? Ya sea una crisis económica o no, ¿vale? Salvo que sí o sí quieras coger y decir, pongo mi dinero relativamente a salvo, moviéndolo casi todo a bonos, moviendo mi porcentaje a un 90% bonos, 10% acciones, ¿vale? Insisto, siempre considero que es importante tener al mínimo un 10% de acciones para que compense un poco con los bonos en las subidas y bajadas, porque todo sube y todo baja, tanto las acciones como los bonos. Entonces, esa es mi opinión particular y creo que es interesante decíroslo. Es un vídeo un poco más polémico, pero creo que no pasa nada por decirlo en público, ¿vale? Porque es cierto que tiene sus riesgos, ¿vale? Pero considero que haciendo las cosas bien de forma paulatina, sus riesgos son menores. Son mucho mayores cuando estamos hablando de intentar coger el principio de una crisis o mirar cuál es el momento de la crisis, ¿vale? De mayor rentabilidad. Pero si hacemos las cosas de forma progresiva, no hay tanto problema. Pero insisto, si no quieres exponerte a riesgos de que luego fuera una corrección en lugar de una crisis, o no he pillado bien cuándo era el mejor momento para hacerlo, deja tu cartera tal y como está. Según tu objetivo, según tus necesidades y según tu psicología como inversor, ¿vale? Que al final es lo que siempre digo como guía básica. Uno tiene que invertir en base a sus circunstancias, a cuánto puede soportar la volatilidad a nivel psicológico y a cuál es su objetivo como inversor, ya sea proteger su patrimonio o conseguir independencia financiera. Entonces eso es un poco lo que quería comentar con este vídeo. Si queréis, esto es algo que se puede hacer cuando digáis, oh Dios mío, la bolsa ha bajado un 15% o más, ¿vale? Esto es una corrección, es una crisis. A lo mejor me equivoco, pero me interesa un poco jugármela bajando de forma progresiva por si acaso me he equivocado. Porque aquí considero que el porcentaje de ganancias, la posibilidad de ganancias, o la probabilidad de que haya ganancias es mayor a la probabilidad de que haya pérdidas cuando hacemos las cosas de forma así, de forma más sostenible, de forma más paulatina. Y que no es tan arriesgado como hacerlo de golpe, pero sigue siendo arriesgado. Entonces, esto es algo que te tengo que decir que va relativamente en contra de mi filosofía estándar de mi canal y considero que es algo opcional, arriesgado, como puede ser invertir en crowdfunding inmobiliario, como puede ser invertir en crowdlending, pero que es una herramienta que considero válida para un inversor que sabe lo que hace y sabe los riesgos, pero aún así no quiere simplemente estar
invirtiendo en criptomonedas o especulando con la bolsa o haciendo scalping o cosas de esas que ya a mí personalmente sí que me parecen barbaridades según mi criterio. Eso es un poco todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.